Bueno, con base en el video anterior, entonces vamos a definir un ejercicio práctico y los estadígrafos necesarios para realizar una gráfica P. La gráfica P, entonces, en conclusión, es aquella que nos permite visualizar la proporción de artículos o productos defectuosos dentro del lote analizado. Pueden suceder dos cosas, y la primera de ellas es entonces que P no sea conocida. No es conocida cuando la empresa no tiene estandarizados esos datos de proporción, para lo que entonces es necesario calcularlos, y ese caso de aplicación de este estadígrafo nace también cuando la muestra n es constante, es decir, que todas las observaciones tienen el mismo tamaño. Entonces la proporción saldría de la división entre la cantidad total de defectuosos sobre el número total de observaciones hechas. El otro caso es cuando hay que sacar el promedio de las proporciones disconformes de las muestras individuales. Eso quiere decir una cosa, y es que la muestra o n ya no va a ser constante, sino que día tras día u observación tras observación n va a variar de tamaño. Cuando eso sucede, entonces hay que calcular la proporción tomando la sumatoria de todos los defectuosos o no conformes sobre la multiplicación que hay entre el tamaño de la muestra de cada una de las observaciones por el número total de observaciones, que sería m. En ese orden de ideas, entonces tendríamos que los estadígrafos para límite inferior son esa proporción menos 3 por la raíz de la proporción por su complemento sobre el tamaño de la muestra. La línea central va a ser la misma proporción, y el límite superior se calcula de la misma manera que el límite inferior, salvo que los diferencia el signo central o la operación central, que sería una suma. Entonces vamos a realizar un ejercicio práctico para poder visualizar eso, y vamos a hacer un ejercicio donde n día tras día va a variar. El tamaño del lote elegido para analizar no va a ser el mismo, y el ejemplo propone lo siguiente: una compañía productora de computadores reunió datos relacionados con la producción no conforme del mes de julio. Se realiza la prueba colocando un computador en una mesa de prueba automatizada. Al realizar las verificaciones del caso se encuentran algunos errores en el sistema y se procede a la acción correctiva. La producción varía diariamente, como se muestra en la tabla que vamos a observar, y entonces nosotros debemos graficar e interpretar los datos obtenidos. Vamos a ver, entonces se hicieron observaciones durante 24 días, tal como lo muestra esta tabla, donde en cada uno de los días el tamaño del lote observado es diferente, tiene un tamaño distinto. Los defectuosos presentados en cada uno de los días también difieren, y entonces lo primero que nosotros vamos a encontrar para hacer los cálculos que necesitamos es la proporción muestral de computadores no conformes día tras día, puesto que varían. Lo hacemos entonces tomando el total de defectuosos sobre el tamaño de n. Teniendo entonces estos resultados en el primer día, entonces la proporción de defectuosos fue del 0,1818, arrastramos la fórmula. Aquí ya obtenemos los datos, y entonces procedemos a calcular la proporción total. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos simplemente tomando en el numerador 358 computadores no conformes sobre 2.353 computadores observados en total. Por lo que al hacer este cociente sacamos una proporción de 0,1521. Esa proporción la necesito para poder calcular entonces el límite inferior, que lo vamos a hacer con base en nuestro estadígrafo, aquí ya expuesto con anterioridad, pero pues que lo estamos visualizando acá. Entonces, resolviendo esa fórmula, vamos a tener que el límite inferior de la gráfica se va a obtener a través de la proporción diaria, de la proporción total
La proporción total ya sabemos que es 0,1521 y a ella le vamos a restar, tal como nos lo dice la fórmula, la multiplicación que se debe hacer entre 3 y la raíz de la proporción nuevamente multiplicada por su complemento y ella va dividida sobre n. En ese caso n va a variar en cada una de las observaciones y tendríamos entonces la fórmula. Entonces vamos a inmovilizar la celda de 31 porque es un mismo dato para todas las observaciones. Obteniendo entonces esta información. Y vamos a ver que el límite inferior obviamente va a variar en cada uno de los casos. Al tratarse de lotes diferentes para cada uno de los días. Vamos a mirar entonces que el límite central se trata de copiar entonces la misma proporción, que sería de 31 en este caso, inmovilizada esta celda. Vamos a entonces arrastrar este dato hasta el final de la columna. Esto con el fin de que entonces las líneas trazadas en el gráfico se puedan mostrar. Y calculamos el límite superior de la misma forma, solo que va a variar entonces ese menos esa operación central por un más. Ya inmovilizada la celda que debemos fijar, arrastramos entonces la fórmula y obtenemos esos datos para poder graficar y conforme a esa gráfica entonces analizar. Para graficar entonces estoy seleccionando 4 columnas, las 4 últimas, la proporción muestral no conforme que salió día a día, el límite inferior, el límite central y el límite superior. Vamos a insertar el gráfico de línea y la línea con marcadores es la apropiada para poder obtener mi gráfico. De esta manera entonces vamos a trasladarlo a un lugar donde lo podamos visualizar por completo. Obteniendo esto. Entonces aquí vemos claramente el límite superior, la línea central y el límite inferior. Vamos a tal vez mostrarlos de una manera más sencilla. Buscamos un gráfico que nos ayude a verlo de una manera más amigable y un gráfico que nos permita también nombrar las series y el gráfico como tal. Entonces aquí tendríamos un gráfico de control P, podríamos llamarlo así, cuando n es variable.
Esto con base en el control de calidad de los computadores. Podemos eliminar este cuadro de series para obtener más espacio. El título del eje podemos ponerlo entonces como proporción de no conformes. Y bueno, aquí ya sabemos que el eje X contemplaría entonces el número total de observaciones . Básicamente entonces podemos notar, tras haber hecho esto, que los límites de control son variables, en realidad son distintos, y por eso vemos estos sobresaltos. No vemos a los límites de control como una constante, sino que tienen variaciones y movimientos. El límite central sí se constituye en una constante perfecta, y entonces analicemos los datos. En el día número 2 tenemos una proporción de no conformes de el punto 2340, como lo vemos aquí. Aquí tenemos ese valor, punto 2340. Se acerca bastante al límite superior, que es punto 2604, punto 2633 aproximadamente. Vemos que se acerca bastante, y el hecho de que los datos en ningún momento, como lo vemos en esta gráfica, sobrepasen los límites de control, en ningún momento se afirma que sea un proceso ideal y que esté bajo control. Si observamos el día 23, en el día 23 la producción de no conformes se acerca bastante al límite superior. Si tenemos un punto 25 de no conformes, está demasiado cerca al límite superior, que es punto 2599, teniendo un proceso que está al borde de salir de control. Si los miramos respecto a la línea central, entonces tenemos que en muy pocos días de los observados, esas tendencias están cerca a la media. Casi siempre están por encima, están por debajo, y el hecho de que obtengamos datos por debajo de la media es un hecho favorable en este caso, porque estamos alejándonos significativamente de la media y estamos tendiendo a tener 0 defectuosos, como en el caso del día quinto, donde la proporción de defectuosos es del 0,070 y es la más significativa en cuanto al mejoramiento del proceso. Esta situación indica una cosa, y es que el proceso necesita urgentemente de labores de reingeniería, de prestar atención a la mano de obra, a las máquinas, herramientas, a los tiempos. Todos esos factores pueden estar incidiendo para que se presente esa cercanía hacia el límite superior y esa desviación constante respecto a la media. Entonces hay que canalizar los problemas, detectarlos y empezar a atacarlos. Se podrían distinguir a través de un diagrama de Pareto los problemas más significativos para atenderlos con prioridad. En conclusión, podría decirse entonces que el proceso está fuera de control, dado las particularidades que se observaron. Sin embargo, se podría observar día tras día y sacar conclusión por conclusión respecto al límite central y a los límites superior e inferior, pero en resumen, esa sería la situación observada en el ejercicio.